Buenas tardes, bienvenidos al webinar sobre el Triple Play de Alventia Systems. Aún hay gente en la presentación que se ha unido y no tiene el audio activado. Es una pena porque se va a perder la presentación. Espero que durante el webinar pues activen el audio y nos puedan escuchar. Por supuesto, de nuevo, bienvenidos. Algunos ya nos conocemos, otros seréis nuevos en este tipo de webinars. Para los que nos conocen o para los que son nuevos, mejor dicho, esos webinars son eminentemente prácticos, divulgativos. Lo que pretendemos un poco con ellos, y ya hemos hecho unos cuantos, es dar a conocer qué posibilidades tienen los operadores o los clientes, depende de a quién esté dirigido. En este caso está dirigido a operadores WISP, a operadores inalámbricos. Y la idea es esa, ¿no? Es que sepáis qué se puede hacer, qué ofrece la tecnología de Alventia Systems y qué posibilidades tanto para vuestros clientes como para vuestra operación tenemos. En este caso vamos a hacer un webinar que nos habían pedido ya varias veces porque cuando hablamos con nuestros clientes siempre hablamos de la posibilidad de dar Triple Play y como vamos a ver, hasta ahora esto no era posible o no se puede hacer o quizá algunos lo estaban haciendo de una forma un poco indebida. Y vamos a ver que esto es posible, perfectamente posible, y además vamos a ver cómo hay que hacerlo. Vamos a hablar un poquito de cómo dimensionar las celdas, de cómo dimensionar los servicios, y creo que va a estar bastante interesante. Además, y un poco como novedad, no estaba previsto en este webinar, pero lo vamos a hacer así, vamos a introducir una nueva tecnología de Alventia Systems que yo creo que va a ser muy interesante para todos. Bueno, vamos a comentar. En primer lugar, ¿qué es esto del Triple Play, no? Como digo ahí, o sea, en realidad consiste en ser muy serio, pero jugando a dar tres servicios. El servicio que todo operador WISP por su naturaleza da, que es el servicio de Internet. El servicio de voz, que aquellos operadores WISP más maduros o que se animan a ir un poco más allá y a mejorar su rendimiento y su inversión están dando. Y a dar televisión. Esto es una cosa que hasta ahora estaba más o menos digamos, permitido, no permitido en el sentido legal, sino que no podían hacerlo técnicamente más que los operadores cableados, los cableoperadores, los operadores de DSL o incluso los operadores satélite que tenían un apoyo de red DSL y, por supuesto, los operadores de fibra. Pero los WISP, que son nuestros clientes naturales o uno de nuestros principales clientes naturales, tanto en la banda de 3,5 como en la banda libre, no podían hacerlo y algunos lo estaban intentando con más o menos éxito, pero en realidad no debían hacerlo, ¿no? Y vamos a ver el por qué, porque también decir que no podían y cuando alguno seguro que lo ha intentado y ha conseguido cosas, me podéis decir que estoy engañando a alguien. ¿Qué es lo que hace falta para poder dar Triple Play? Bueno, en realidad para poder dar Triple Play, y lo vamos a ver en detalle, hacen falta varias cosas, pero primero diré el por qué. Cuando uno compara la red cableada o un medio guiado, como por ejemplo la fibra o el cable o incluso el satélite más el DSL, se da cuenta de que la capacidad del ancho de banda disponible es mucho mayor que en un medio radio. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final yo estoy llegando a mi cliente concentrando la energía en un cable o con un cable hasta mi propio cliente, entonces tengo mucha más capacidad. ¿Esto qué significa? Significa que si yo quiero dar un servicio Triple Play, que os recuerdo es dar televisión, internet y telefonía sobre el medio radio, necesito una serie de tecnologías que son una muy buena calidad de servicio. Vamos a ver lo que significa esto y por qué esto es crítico. Hace falta un servicio verdaderamente multicast, es decir, necesito, y como lo vamos a ver, poder llegar a mis clientes con un servicio multicast, y además necesito nuevas estrategias de gestión de interferencias en la banda libre. ¿Por qué? Bueno, pues porque la banda libre cada vez está más saturada, cada vez es más difícil encontrar los recursos disponibles y tenemos que dar un nuevo paso, tenemos que ir un paso más allá en la protección frente a interferencias, ¿no? Entonces, hasta ahora, y la mayor parte de los operadores WISP están usando o Wi-Fi directamente o alguna tecnología legacy basada en Wi-Fi, ¿no? O sea, le dan nombres nuevos y sobre todo le ponen etiquetas muy bonitas, pero al final no deja de ser Wi-Fi con todo lo que arrastra, ¿no? ¿Qué es lo que nos arrastra Wi-Fi? Bueno, nos arrastra a que no es posible dar servicio de multicast,
a que no hay calidad de servicio en el aire y, sobre todo, como veremos al final, no nos permiten esas nuevas estrategias de gestión de interferencias que vamos a poder hacer con una tecnología como la que vamos a ver. En esencia, ¿no? Y esto es lo importante, y yo estoy seguro que quien ha hecho un análisis de espectros en una torre un poco saturada se da cuenta de que al final el equipamiento Wi-Fi hace un uso ineficiente y sobre todo muy abusivo del espectro, ¿no? En cuanto tengo 4 access points en una torre en la banda de 5 GHz, por ejemplo, ya no se puede usar otro access point, o es muy difícil meter más access point, ¿no? en esa torre. ¿Por qué? Bueno, pues porque se hace un uso abusivo e ineficiente del espectro. En realidad, de lo que estamos hablando aquí es de ordenar el aire, ¿no? Sí que no sé si se llega a apreciar bien en la transparencia que tengo a través del webinar, pero en esta transparencia tengo 2 capturas en la banda libre, en la misma torre, a la derecha. Vemos un poco el caos Wi-Fi, vemos un poco cómo son las transmisiones de un access point y sus terminales, y a la izquierda estamos viendo una transmisión de tecnología Alventia, ¿no? Se ve clarísimamente que el aire está perfectamente ordenado, perfectamente estructurado, que no hay esos huecos en la transmisión casi aleatorios o aleatorios que hacen que no se pueda usar el aire de forma eficiente, ¿no? Esto al final, quieras o no, lo que nos va a hacer es que se use el espectro de una manera, insisto, abusiva y poco eficiente. Dejadme que os presente la nueva tecnología de Alventia Systems, AirDoxys. Este es lo que es un poco la sorpresa de este webinar. No estaba previsto, al menos no se previó la convocatoria, pero sí que nos parece muy interesante, aunque todavía oficialmente no hemos hecho el lanzamiento a nivel de marketing. Sí que me gusta, creo que es muy interesante que os presente esta nueva tecnología, ¿no? ¿Qué es AirDoxys? Bueno, AirDoxys es la nueva tecnología de la interfaz radio de Alventia Systems. Usa una capa física que es compatible con la tecnología 802.16.2012, es decir, nos estamos aprovechando de todo el diseño que se hizo para el acceso fijo en banda ancha en el estándar 802.16. Os recuerdo que el Wi-Fi es el 802.11, pero nosotros lo que hemos diseñado es toda una nueva tecnología por encima de esta capa física, manteniendo la compatibilidad hacia atrás. No hemos roto la compatibilidad hacia atrás, para nosotros eso es muy importante. Hemos implementado una serie de características que hacen de esta tecnología merecedora tanto del nombre, que si pensáis bien es un juego de palabras entre aire y DOCSIS. DOCSIS es la tecnología de cable de banda ancha, y al final básicamente lo que significa es que tenemos una nueva generación de mecanismos de protección de interferencias, lo veremos al final. Podemos dar True Multicast, es decir, vamos a poder tener multicast en el aire. Vamos a tener servicios de datos como hay en tecnología DOCSIS, con contratos de calidad de servicio, con separación de tráfico. Tenemos lo que nosotros llamamos QoS al cuadrado, una doble calidad de servicio, tanto en subida como en bajada. Tenemos una nueva generación de ARQ, es decir, de sistema de recuperación de paquetes, porque no vamos a engañarnos, aunque nos protejamos lo mejor posible las interferencias, siempre cabe la posibilidad de pérdida de paquetes. Y tenemos una nueva tecnología de agregación de portadoras. Ahora mismo la tecnología de agregación de portadoras está disponible en los access points, en las estaciones base, y a lo largo de este año también estará disponible en los terminales, de tal forma que tendremos terminales del doble de capacidad y en el futuro hasta 4 veces la capacidad que tenemos ahora mismo. Vamos a retomar un poco el concepto del True Multicast, ¿no? Al final estamos hablando del triple play, no vamos a olvidarnos, muy bien la presentación del AirDoxys, hemos metido por ahí, pero no nos olvidemos que en el fondo estamos aquí para hablar de triple play, ¿no? Y para poder dar televisión necesito multicast. No sé si alguno tiene claro el por qué es así, si no lo veremos un poco más adelante, ¿no? Pero al final, para que yo pueda transmitir, por ejemplo, 10 programas de televisión que ocupan un megabit y medio cada uno, es decir, 15 megabits en el aire, yo necesito poderle enviar una sola copia a todos mis clientes, no enviarle una copia a cada uno de mis clientes, ¿no? Y esto es crítico, si no, con la capacidad disponible en el aire, da igual lo que estemos usando, no hay espectro, no hay ancho de banda. Entonces, hasta ahora esto no era posible. No era posible porque la tecnología basada en Wi-Fi y todos los derivados requieren que si se usa, generalmente viene desactivado en los access point, porque es problemático. Si se activa, el estándar requiere que se use la mínima modulación disponible. Esto al final reduce el rendimiento de la celda. Además, aumenta la latencia, porque el multicast se hace sin confirmación y, por lo tanto, no se le da la oportunidad a los terminales a hablar
se reduce el número de huecos disponibles para que los terminales hablen. Os recuerdo el caos que veíamos hace unas pocas transparencias. Al final, los terminales se sobrecargan, se hace un uso más ineficiente del espectro y, bueno, al final lo de siempre, ¿no? No se puede, no se usa, no se opera, no se puede operar. ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos? ¿Qué es lo que con la tecnología de Alventia de True Multicast conseguimos? Bueno, con la tecnología que hemos implementado en el estándar, en nuestros equipos, basada en la interfaz AirDoxis, conseguimos un sistema de multicast en la que yo, en la estación base o en el access point en nomenclatura Wi-Fi, doy de alta los servicios multicast. Pues quiero un servicio para televisión para 5 programas. Bueno, pues lo doy de alta, le doy la capacidad máxima y digo, bueno, esta es la capacidad mínima que tiene que haber, pase lo que pasa. Estos son los paquetes de multicast y además quiero que todo este tráfico vaya a una modulación determinada, ¿no? De esta forma digo, vale, este terminal y este terminal tienen que ver el multicast. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Conseguimos que la estación base envíe una sola copia al aire, ¿no? Que esto es importante, que no se copien N veces los paquetes en el aire. Además, la estación base va a controlar en tiempo real qué usuarios están asociados y cuáles no al servicio de multicast. ¿Para qué? Para que la estación base pueda elegir, el access point, digamos, pueda elegir cuál es la mejor modulación posible. De esta manera, ¿qué consigo? De esta manera consigo usar solo los recursos que tengo que usar en el aire, ¿no? Sin caer en el abuso o en el uso ineficiente del espectro que haría, por ejemplo, con Wi-Fi, ¿no? Además, como la estación base se le puede permitir fijar una modulación mínima, si uno de los clientes que está viendo el multicast, por el motivo que sea, no lo sé, el terminal se desapunta o pasa un pájaro muy grande por delante y se le posa en su terminal de cliente, aunque ese cliente tenga una modulación muy baja, no pasa nada, la estación base va a hablar en las modulaciones que tengo configuradas, ¿no? Al final, el resumen es que la estación base asigna los slots de multicast igual que si fuera tráfico unicast. ¿Eso qué significa? Pues significa que no voy a tener ningún problema a la hora de mezclar tráfico de unicast con tráfico de multicast, como vamos a ver un poco más adelante. En realidad, así, por decirlo en 4 puntos, ¿no? El multicast de verdad la implementación de Alventia es un multicast de verdad, una sola copia en el aire del tráfico. Además es óptimo. Siempre vamos a usarlo en la mejor modulación posible y siempre bajo control del operador. No da problemas. ¿Por qué? Porque no afecta al resto de clientes, no afecta a los servicios de datos. Es multicast, va separado, en su servicio de vídeo separado, no afecta a los clientes. Y además está siempre bajo el control del operador. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver el tráfico de multicast separado, vamos a ver lo que se consume de forma separada, vamos a decidir qué clientes reciben el multicast y cuáles no, y todo esto siempre bajo control del operador, que al final es lo importante. Bueno, ¿y para qué queríamos el multicast? Porque llevo hablando unos minutos de multicast y esto ¿para qué era importante? Para dar televisión. Os recuerdo de nuevo que estamos hablando de triple play, televisión, internet y telefonía sobre una misma red de acceso inalámbrica. Vale, hemos hablado del multicast y hemos dicho que era una de las claves de la tecnología de acceso radio AirDoxis de Alventia. ¿Cuál era otro de los pilares fundamentales de la tecnología? La calidad de servicio. Quizá nunca me cansaría de hablar de la calidad de servicio y de la importancia de la calidad de servicio. Pero bueno, vamos a dedicarle solo un poco de tiempo controlado, ¿no? ¿Qué significa calidad de servicio? Calidad de servicio significa quality of service, ¿no? Bueno, QoS, quality of service, muy bien, todo el mundo se le llena la boca. Pero en realidad, lo que la calidad de servicio quiere decir es que tengo que hacer al menos 3 cosas. Primero, he de clasificar el tráfico, ¿vale? Esto lo puedo hacer dentro de mis equipos, dentro de mis CPEs o de mi estación base, de mi access point, y algunos operadores lo hacen en un router. Bueno, puedo clasificar tráfico. Segundo, tengo que separar tráfico. Vale, efectivamente, tengo el tráfico clasificado, pues este paquete es de bot, este es de telefonía, este es de internet, este es de televisión. Vale, ahora los separo en diferentes colas. Hombre, esto se puede hacer fuera de los equipos, pero ya es más difícil. Pero lo que sí que es imposible hacerlo fuera de los equipos es la asignación de recursos para transmitir. ¿Vale? Si uno piensa en esto, parece que es bastante trivial, ¿no? Pues asigno recursos, ahora transmito uno al otro, pero en realidad no lo es.
La QoS, es decir, cumplir con mis contratos de calidad de servicio, requiere clasificar los paquetes, separarlos, pero lo más importante, asignar recursos. ¿Qué significa esto de asignar recursos? Significa que yo necesito sí o sí tener una estación base o un access point en nomenclatura Wi-Fi, que nosotros no somos, para controlar la trama. Es decir, necesitamos que alguien, un elemento de la red, que en este caso la estación base, diga ahora habla tú, ahora habla tú, ahora habla tú, ahora voy a hablar yo. Además necesito conocer cuáles son las modulaciones, tanto en subida como en bajada, y necesito saber cómo están todas esas colas donde yo había clasificado y separado los paquetes. ¿Para qué? Para poder decir qué slots de tiempo le corresponden a cada uno de los servicios y a cada uno de los contratos. Y por supuesto necesito conocer los contratos de calidad de servicio, necesito saber cada servicio qué tasa mínima tiene, qué tasa máxima tiene, etcétera. Dejadme que lo muestre en un par de vistazos. Esto es la estación base, esto es una página web de una estación base de Alventia, de Arba Access, tecnología tanto en 5 como en 3,5 GHz. Y aquí veis, por ejemplo, cómo sería el contrato de calidad de servicio de un servicio. En este caso hay un ejemplo, que en el que tengo un servicio de 10 megabits por segundo en bajada, en el que he provisionado 10 megas y tengo una tasa mínima garantizada de 1024. ¿Vale? Veis que puedo habilitar o deshabilitar el RQ y después podría asignar clasificadores pues para separar por puertos, separar por IPs, por etiquetas de VLAN, lo que yo quisiera. Y esto sería lo que una vez el cliente entra a la estación base, yo voy a ver en tiempo real. He quitado, por supuesto, los nombres porque esos son clientes funcionando en tiempo real. Y como veis, el operador que está operando esta estación base tiene algunos clientes que están... voy a anotarlo aquí. Tiene algunos clientes como este cliente de aquí, que solo tiene un servicio de datos, ¿vale? Y aquí se ve en bajada, o en subida en este caso, un servicio de datos en bajada. Y tiene clientes, como por ejemplo este, que tiene servicio de datos y servicio de telefonía. O este, que tiene servicio de datos y telefonía, y aquí se ve cómo está gastando el 60% de su contrato. En este caso sería lo mismo, pero en bajada. ¿Vale? Se puede ver en tiempo real, la estación base nos va a estar todo el rato, o el access point si queremos, no me gusta el nombre, pero es lo que hay. Podemos ver en tiempo real qué es lo que el cliente está empleando, qué es lo que el servicio está usando. Y como hemos dicho antes, ¿para qué queríamos la calidad de servicio? Pues queremos la calidad de servicio para dar servicios de Internet y servicios de telefonía de forma separada, de forma garantizada, sin que los clientes compitan entre sí de forma injusta. No sé si se intuye en realidad, porque al final está muy bien, todo esto de la calidad de servicio es muy importante, pero ¿para qué? ¿Por qué hace falta calidad de servicio? En realidad todo se resume en la frase no quiero o no tenemos que matar moscas a cañonazos. Dicho de forma un poco más técnica, lo que nos permite la calidad de servicio es usar solo lo que necesitamos. O lo que es lo mismo, no saturar ni abusar del recurso más escaso, sobre todo en banda libre, el espectro. Nos va a permitir mejorar nuestra sobreprovisión. ¿Qué significa esto? Significa que nos va a permitir ofrecer, por ejemplo, más de 300 megabits por segundo comerciales en un sector que tiene 35 megabits netos. Esto es fundamental, es crítico entenderlo, porque muchas veces nos encontramos con clientes que ponen un Wi-Fi, no sé, N o AC que les da 180 megas brutos y luego al final llega la hora de la verdad y no son capaces de vender más de 100 megas o 150 megas. Y dicen, no, claro, tengo 150 megas, solo puedo vender 150. Bueno, eso es porque estás matando moscas a cañonazos. Estás usando 40 megahercios de espectro, doble polarización, porque no tienes calidad de servicio y necesitas muchísimo throughput para poder dar un servicio en condiciones, ¿no? Bueno, sin más, haciendo una pequeña reflexión, hemos hablado del multicast, hemos hablado de la calidad de servicio como dos claves o dos patas fundamentales de la tecnología AirDoxis, pero que son claves para poder dar un servicio triple play en el aire, ¿no? Al final he dejado para el final la gestión de interferencias, porque creo que merece la pena dedicar un apartado aparte. Y ahora vamos a entrar en lo que sería la planificación tanto del plano de televisión como el plano de voz y de datos. He separado las dos cosas y ahora veréis el porqué, porque la televisión va a ir sobre servicios multicast, mientras que el plano de datos y de telefonía, como siempre, lógicamente, es unicast y además es bidireccional. Bueno,
primero de todo, para planificar la televisión, en primer lugar, necesito saber qué tengo que tener, ¿no? Qué equipamiento, tanto en mi red como en mi cliente, tengo que tener. Después, necesito saber qué parrilla de televisión quiero ofrecer. Por último, elegir qué tipo de escenario me voy a mover para finalmente poder hacer la planificación ya de Internet y voz. ¿Qué es lo que necesito para ofrecer televisión? Hombre, pues necesitamos al menos una estación base o un access point, si preferís, 150 o 450 de Alventia Systems, ¿no? En función de vuestras necesidades de capacidad. Necesitamos terminales, clientes en casa de nuestros clientes. Y necesitamos una cabecera de televisión que haga streaming de televisión en multicast, puede ser UDP, RDP, bueno, no sé, cualquier tipo de tecnología multicast nos va a valer. Y por supuesto necesito un set-top box en casa de los clientes que quieran contratar televisión. ¿Vale? El set-top box lo que nos hace es de decodificación, de decodificador de televisión. La pregunta más importante es... la pregunta más importante que nos tenemos que hacer es ¿cuántos canales de televisión quiero dar? ¿Vale? Esta es la pregunta crítica porque en función de cuántos canales quiero dar voy a necesitar un escenario u otro que vamos a verlo a continuación. En función de la codificación, es decir, si estoy usando MPEG 4, MPEG 2 o una tecnología ahora que no recuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, una tecnología que nos permite todavía comprimir más, vamos a ser capaces de comprimir más o menos. Lo importante, al final, podemos hacer unos números grandes, ¿no? Un canal de DSD nos va a ocupar entre 900 y casi 1,5 megas y la SD pues entre 2 y 4 megas, ¿no? De una codificación eficiente. Entonces, en función de la parrilla que yo quiero ofrecer, bueno, pues si por ejemplo quiero 10 canales de televisión SD, pues sé que voy a estar sobre los 10-12 megabits por segundo, y si quiero 5 canales de televisión HD, pues voy a estar también por ahí, ¿no? Entre los 10-12 megas. Entonces, cuando yo quiero dar un paquete de televisión premium en el que solo voy a gastar 10-15 megas, ¿no? O sea, por ejemplo, como estaba diciendo, para ofrecer unos 10 canales de televisión en SD o quizá 5 en HD, lo que yo voy a hacer es, voy a mezclar la televisión con Internet y voz sobre un mismo sector. Es decir, como no voy a usar toda la capacidad de uno de mis equipos, de cabecera, de uno de mis equipos de mis estaciones base o mis access points, lo que yo voy a hacer es mezclar todos los datos en un mismo equipo. De esta forma, pongo un solo terminal en casa del cliente. Quiera el cliente ver televisión, tener internet y telefonía, o solo quiere telefonía o solo quiere televisión. ¿Vale? Es, digamos, el escenario más sencillo y en este caso, pues bueno, es la forma más sencilla de dar televisión. Eso sí, estamos limitados al número de canales porque la capacidad de un sector es de 35 megabits por segundo. Tenemos el escenario 2, ¿no? Si yo quiero dedicar un sector o más de un sector a televisión, por ejemplo, vamos a pensar que queremos dar 40 canales de televisión SD o yo qué sé, 40 SD y 10 HD, pues nos estamos plantando en una capacidad de unos 60 megabits por segundo, ¿no? Entonces, esto con un solo sector no lo puedo hacer. Necesito al menos 1,5 o 2 sectores completos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este escenario? En el escenario 2, bueno, lo que vamos a hacer es dedicar un solo sector o varios sectores a televisión y luego otros sectores distintos a lo que sería telefonía e internet. Por ejemplo, si estoy usando una estación base tipo 450 o 435, es decir, equipos de 140 megabits por segundo, podría dedicar 2 de los sectores que incluye el equipo a televisión y los otros 2 a telefonía e internet. En este caso, tengo 3 tipos de clientes. Los clientes de internet y voz, pues en este caso, con un terminal en su casa tiene suficiente. Para un cliente de solo televisión, con un terminal en su casa tiene suficiente. Ahora, si tengo un cliente triple play, en este caso sí que tengo que instalarle los terminales. ¿Por qué? Bueno, pues porque uno de los terminales se tiene que sintonizar en un sector de televisión y otro de los terminales en el sector de telefonía e internet. Os recuerdo, hay 2 escenarios. Uno en el que no hace falta, si voy a dar hasta 10-15 megas de televisión, es decir, hasta unos 10 programas SD, y si quiero dar 40 programas SD o un número elevado de programas en HD, al menos voy a tener que dedicar 1 o 2 sectores completos a televisión.
¿vale? Y en este caso sí que hace falta instalar 2 clientes. En el caso anterior, no. En este, sí. ¿De acuerdo? Bueno, y estoy diciendo una cosa que no sé si se intuye el problema que podría haber. ¿Qué pasa si yo estoy en mi casa viendo la televisión y yo tengo instalados, o mi operador tiene instalados 3 sectores de televisión, ¿no? Porque me está ofreciendo una parrilla de 65 o 70 canales de televisión. Claro, si mi terminal está sintonizado a un sector, a una frecuencia, y yo quiero ver un programa que está en otro sector, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, no ocurre nada, o sí, ocurre una magia detrás de las bambalinas. Lo que ocurre es que el terminal escucha las peticiones del decodificador del set-top box, escucha las peticiones de cambio de canal, y el propio terminal es capaz de cambiar de sector, resintonizarse, y de esta manera, con un solo terminal, puedo hacer que se enganche a 3, 4 sectores en función de las necesidades de programación que yo esté teniendo para mis clientes. ¿Vale? Bueno, hemos cumplido los primeros 3 pasos. Ya sabemos el tipo de escenario en el que voy a estar, ya sabemos lo que necesito instalar y ya sé, en caso de qué programación quiera ofrecer, qué tipo de escenario voy a moverme, ¿no? Ahora tenemos que planificar el plano de datos, ¿no? Es decir, vale, pues quiero saber qué productos comerciales de Internet y voz voy a poder ofrecer. Bueno, en este caso he puesto aquí una pequeña tabla. Esta tabla es representativa de un escenario un poco benevolente en realidad, no con un gran nivel de interferencia. Si tuviéramos más interferencia, pues habría que ir a equipos de más ganancia, ¿vale? Pero bueno, para que nos entendamos una idea, nuestros equipos están entregando netos 34, en realidad un poquito más en tramas largas, entre 34 megabits por segundo a la máxima modulación y 3,8 megabits por segundo a la mínima modulación, ¿no? En función de la distancia y de la antena, pues podéis ver ahí unos ejemplos de distancias de cobertura que podemos ofrecer y de capacidades. Lo importante de todo esto es entender que cuando mis clientes se conectan a una celda, habrá unos clientes que estén más cerca y otros más lejos. Si yo lo hago bien, todos ellos estarán a la máxima modulación, que ahí arriba está en 64 QAM3/4 y tendrán la máxima capacidad, pero habrá alguno que por algunos motivos no podrá estar en esa modulación, ¿no? Al final, lo que yo tengo es una modulación media, ¿no? Es decir, en promedio mis terminales en qué modulación están. Lo importante es maximizar esta modulación media. Lo importante es conseguir que todos idealmente estén en la máxima o lo más cercanos a la máxima. Bueno, ¿por qué? Pues porque esto me va a dar la máxima capacidad disponible para luego poder ofrecer servicios de telefonía y de Internet, que al final es lo que yo quiero, ¿no? Vamos a hablar un poco de unos conceptos que yo no sé si están claros, y a veces, hablando con algunos clientes, me da la sensación de que no lo están tan claros. Y son súper importantes, ¿no? En ingeniería de planificación de tráfico. Hemos hablado de la QoS, hemos hablado del contrato. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en 2 parámetros básicos. La tasa máxima permitida, o MIR, ¿vale? En nomenclatura ATM, pero bueno, esto es una nomenclatura. Y la tasa mínima garantizada. En general son 2 valores que no tienen nada que ver. La tasa máxima permitida, la tasa máxima permitida es lo que yo vendo. Es lo que yo ofrezco a mis clientes en los contratos o en la publicidad o en lo que yo le ofrezco, ¿no? Pues un servicio de 2 megas, de 5 megas, un servicio de 15 megas. Mientras que la tasa mínima garantizada es, pase lo que pase, ¿de acuerdo? Es decir, esté la celda como esté de cargada, de tráfico o de degradada, te garantizo al menos un porcentaje de tu tasa de tu tasa máxima. En servicios al por menor, en servicios de acceso habitual, pues en ADSL, en cable, incluso en fibra, la tasa garantizada está entre el 5%, suele estar por debajo del 5% y a veces puede ser hasta un 0%. En algunos mercados es posible, en otros eso es ilegal. ¿Vale? Eso es importante porque al final esto después nos va a llevar a una tasa de reuso, una tasa de reutilización, ¿no? Si yo tengo una garantía del 5%, quiere decir que voy a poder tener tasas de reuso de 20 por, ¿no? Eso es importante entenderlo claro. Es decir, puedo vender hasta 20 veces la capacidad neta que tengo. Nosotros no recomendamos ir a 20, pero en muchos operadores lo hacen así. No me refiero a WISP, sino me refiero a operadores cableados. Por otra parte, en un servicio de voz,
la CIR suele ser del 100%, es decir, si yo estoy ofreciendo a mi cliente un servicio de un canal de voz, le tengo que garantizar la capacidad sí o sí, ¿no? Porque es un canal de voz. Otra cosa es que después yo tenga salida a Internet suficiente o que yo tenga canales de voz comprados suficientes para poder vender esto, pero bueno, eso ya es otra historia que no estamos hablando aquí. Basados en estos dos conceptos, la MIR y la CIR, la tasa máxima, la tasa garantizada, yo puedo inventarme productos comerciales. Pues puedo tener un producto básico de 2 megas de bajada con 500K de subida con un CIR del 2%, o puedo tener un producto premium, por ejemplo, de 10 megas y 2 megas de subida con una CIR del 5, ¿no? Bueno, o lo que se nos ocurra, un producto empresa de 5 megas simétricos con una CIR del 25%. Esto ya, bueno, ahí se nos pueden ocurrir todos los productos comerciales que queramos. En base al producto comercial que yo esté ofreciendo, voy a tener algunos límites en base a mi cliente, cómo me esté recibiendo, ¿no? O sea, si yo tengo clientes que están en una modulación muy buena, y os recuerdo que la idea es maximizar la modulación, podré ofrecer cualquier servicio, ¿no? En este caso, por ejemplo, para los servicios, para los clientes que estén en 64 2/3, 3/4, incluso 16 3/4, les voy a poder ofrecer todos los servicios, mientras que servicios que estén, clientes que estén muy lejos o que estén desapuntados, que espero que sea temporalmente solo les podré ofrecer servicios básicos, ¿no? Eso es importante. Y la pregunta que se me ocurre al siguiente es, vale, ¿y cuánto puedo vender? O lo que es lo mismo, ¿a cuántos clientes puede un operador meter en una celda, ¿no? Como siempre, la clave va a ser el CIR y la modulación media. Ya he hablado del CIR, es la tasa mínima por cliente que yo tengo garantizada, y la modulación media es cuál es la modulación que en media tienen todos mis usuarios. En este ejemplo teórico número 1, el ejemplo sería el siguiente. Vamos a suponer que tengo 64 3/4 de modulación media, es decir, todos mis clientes están en la máxima modulación, o casi todos, prácticamente todos, y que estoy ofreciendo un servicio Internet Premium con voz sobre IP. Os recuerdo que el servicio Premium eran 10 megas en bajada, 2 megas en subida, con una CIR del 5%, ¿no? En este caso, esto implica que he de garantizar 728 kilobits por cada usuario, lo cual me da una capacidad máxima de la celda de 46 clientes. ¿Vale? ¿Por qué? Hombre, pues puesto que tengo que garantizar 728 kilobits por usuario y mi celda tiene 34 megas, pues sí o sí no puedo poner tantos clientes como quiera. Pero bueno, aún así estamos hablando de que estamos vendiendo 563 megabits por segundo, ¿vale? Y estamos haciendo una sobreprovisión menor que 1.17, ¿no? Que era 1.20 era lo habitual, habíamos dicho antes. Estamos en una sobreprovisión menor o mejor que 1.17. Quizá a alguno le parezca mucho, a alguno le parezca poco, bueno, no sé. A mí me parece una cifra bastante razonable y con ejemplos de clientes nuestros operando en estas condiciones sin ningún tipo de queja por parte de sus clientes. Podemos hacer otro ejemplo. En este caso, hay un error aquí en el servicio de la modulación media. Estaríamos hablando de la modulación media de 16 QAM3/4, no de 64 QAM3/4. En este caso, la capacidad media de la celda es de 22,7 megabits por segundo y estamos ofreciendo un servicio de Internet medio de 6 megas más 512, bueno, lo cual nos da una capacidad de la celda de 50 usuarios, ¿no? Con una sobreprovisión de 1,14. Es decir, estamos vendiendo 312 megabits por segundo con una celda de, en este caso, 22,7 por la modulación media. Y, por supuesto, otra pregunta muy habitual. ¿Puedo mezclar usuarios empresariales y residenciales sobre una misma celda de acceso inalámbrico? Pues claro. Por ejemplo, en este ejemplo que estamos poniendo aquí, asumimos que tenemos una modulación de 64 QAM2/3, que tengo a 5 empresas conectadas y que tengo usuarios residenciales, ¿no? ¿Cuántos usuarios residenciales puedo conectar? Hombre, teniendo en cuenta que yo había garantizado un 25% de la capacidad de las empresas, eso implica que esas 5 empresas les tengo garantizados 12,5 megas. El resto de la capacidad de la celda la puedo usar para usuarios residenciales. Es decir, puedo meter hasta 41 clientes, además de mis empresas, en la misma celda. Lo cual quiere decir que estoy vendiendo reales 269 megabits por segundo, es decir, estoy con una sobreprovisión aproximadamente de 1,9, 1,10, que es una sobreprovisión estándar, pero que está muy bien, ¿no? Es una sobreprovisión de bastante calidad. Y la pregunta es si puedo configurar CIR y MIR con ARB Access. La respuesta es por supuesto, ya lo hemos visto. Hemos visto en
cuando hemos visto la QoS en un vistazo, la calidad de servicio en un par de vistazos, vimos cómo le podíamos asignar una tasa mínima garantizada, una tasa máxima admisible. Es más, incluso podemos configurar modo burst para que temporalmente un cliente que tiene un contrato de 10 megas pueda usar 12 o 15 megas al inicio de una descarga, lo cual la navegación va a ir muy rápida, o una descarga del correo electrónico va a ir muy rápida. Entonces, eso por supuesto que se puede hacer, ¿no? Y me preguntaréis, o yo me preguntaría, ¿y qué pasa en algunas condiciones importantes? ¿Qué pasa cuando toda la celda está vacía? O sea, vacía no de clientes, sino de que nadie está navegando. Hombre, lo habitual es que la celda esté bastante vacía, ¿no? Es lo habitual, al menos en casi todas las horas del día. Bueno, pues un usuario va a poder usar todo a asumir. Es decir, yo tengo un contrato de 15 megas o de 12 megas, no hay nadie navegando, pues topa a mí, los 12 megas o 15 megas para mí. Y si está ligeramente llena, bueno, esto es lo habitual, ¿no? En realidad, que haya cierto uso de la celda. En este caso, si la celda está ligeramente llena, yo sigo pudiendo navegar a 15 megas o a 12 megas, lo que tenga contratada. ¿Y qué pasa si hay más demanda de la que la celda tiene capacidad? No pasa nada. Primero, la estación base, puesto que tiene que cumplir sus conceptos de calidad de servicio, va a satisfacer los TIR, es decir, los mínimos de todos los clientes. Una vez haya satisfecho los TIR, va a repartir el resto de capacidad de forma proporcional y justa entre el resto de clientes. De esta forma, igual no voy a 12 megas o 15 megas, igual voy a 8. Pero bueno, esto es coyuntural. En cuanto alguien deje de navegar o deje de ver un vídeo o el vídeo se haya bufereado completamente, yo voy a poder seguir viendo mi capacidad, ¿no? Que es lo normal. Y, oye, ¿es posible que no se puedan llegar a servir los TIR? Sí, es posible. No debería ocurrir, porque si yo he planificado bien mi celda, he hecho caso de mis cálculos que os contaba antes y he dado una sobreprovisión tal que los mínimos la celda los puede cumplir en toda ocasión, no habrá problema, pero podría ser pues por algún motivo, ¿no? Pues por ejemplo, yo que sé, ¿no? Un problema con la antena, yo que sé, se ha movido, algún cliente o varios clientes yo que sé, han desapuntado sus terminales, no sé, motivos muchos hay, ¿no? Para que pueda ocurrir si las cosas no se hacen bien del todo. Bueno, pues en ese caso la estación base nos va a dar una alarma, nos va a dar un conflicto de calidad de servicio, nos va a decir, oye, me estás pidiendo que garantice 20 megas y no los tengo. Bueno, me va a avisar, pero no solo me va a avisar, sino que además yo puedo decir que algunos TIR sean más TIR que otros, es decir, que algunos clientes en esas condiciones sigan viendo sus mínimos, aunque otros no lo vean, ¿no? De esta forma, si tengo clientes empresariales o clientes premium, estos van a ver su TIR antes que el resto de clientes. No deberíamos llegar a esta situación, pero si llegásemos, no pasaría nada y estaríamos cubiertos, digamos. Vale. Y ahora, cambiando un poco de tercio, vamos a hablar de la tercera parte del AirDoxis, ¿no? Las interferencias. Dejadme que insista un poco más en las interferencias. Ya hablé al principio de ello, pero lo voy a volver a hacer, ¿no? ¿Por qué es importante protegernos de las interferencias? Hombre, porque nos mejora la capacidad de la celda, ¿no? Menos interferencias implica mejores modulaciones, implica menos pérdida de datos, implica que voy a poder llegar más lejos con las mismas condiciones, implica que mis clientes van a poder navegar más rápido, sin cortes, sin ralentizaciones. Nos va a reducir la latencia. El hecho de tener mucha interferencia aumenta las repeticiones de paquetes. Al final me reduce los costes. Si yo tengo menos interferencias o si me protejo mejor ante las interferencias, me gasto menos en terminales más grandes, me gasto menos en buscar nuevas torres, me gasto menos en clientes más con antenas más grandes, ¿no? Y porque también nos permite instalar más terminales en un mismo API, en un mismo nodo, en la misma estación base. ¿Y qué puedo hacer para protegerme ante interferencias? ¿Qué alternativas tengo? Hombre, hay unas soluciones clásicas y bastante eficaces. Estas son, digamos que son iguales para todas las tecnologías y para todos los equipos, ¿no? Usa mejores antenas. O sea, no sé si esto... cuando digo antenas, ojito, no me refiero a mejores equipos, que también, pero me refiero a mejores antenas, me refiero a la antena físicamente, a lo que conecto a mi access point, a lo que conecto a mi estación base. Gastarme un poquito más en unas antenas un poco mejores, de una marca un poco más reconocida, puede hacer que mejore muchísimo mi protección frente a interferencias con una misma estación base, con un mismo access point, ¿no?
o usa dentro del mismo fabricante, usa las antenas mejores que te pueda vender. Eso es digamos, la solución más eficaz de las clásicas. Por supuesto, si me puedo separar verticalmente de otros de otros operadores o de mis propios access point, mejor, ¿no? Y, por supuesto, elegir torres donde no haya soluciones Wi-Fi sería ideal. Los Wi-Fi ya hemos dicho que usan y abusan del espectro. Y aún así, si no puedes, porque todas las torres de tu zona tienen operadores WISP, wiferos, elige aquellas estaciones base que usen que tengan los Wi-Fi más caros que puedas encontrar. ¿Por qué? Pues porque cuanto más barato es el access point Wi-Fi, más ensucia el espectro. Eso es así. Esto es un hecho, podéis ir con un analizador de espectros a cualquier torre y cuanto más barato es el equipo, cuanto menos le ha costado al operador ese access point, más ensucia el espectro. Así que eso es una recomendación basada en la experiencia. Pero sobre todo, la mejor garantía de protección frente a interferencias es usar AirDoxis. ¿Por qué? Hombre, primero porque evitas tus propias interferencias. Con AirDoxis te puedes sincronizar, puedes usar GPS de forma nativa, sincronizar todos tus equipos. Ya está, ya puedes usar tantos access point AirDoxis o tantas estaciones base AirDoxis como quieras en una misma torre, no hay problemas. Porque además usamos canales más estrechos, ¿no? Usamos canales de 10 MHz, con agregación de portadoras podéis ir a 40, pero esto nos garantiza al menos 6 dB más de margen, y digo al menos, que cualquier equipo de la competencia. Al menos. Porque puedes agregar canales en diferentes localizaciones del espectro. El hecho de usar tecnología de agregación de portadoras nos permite situar portadoras o canales en sitios donde antes no era posible encontrar 40 MHz contiguos. Nosotros no necesitamos 40 contiguos. Con tener 10 nos basta. Porque además nos permite usar RQ de forma configurable, ¿no? Si no necesito RQ para telefonía, no tengo que activarlo. Y esto hace que no gaste ancho de banda extra. De nuevo, intentar usar el ancho de banda, el espectro, de la forma más eficiente y menos abusiva, ¿no? Pero, sobre todo, porque AirDoxis implementa 3 tecnologías en la interfaz radio que están diseñadas directamente para protegernos frente a interferencias. Primero, T-Beam. T-Beam es una tecnología que venimos usando hace ya un tiempo, y lo que nos permite es usar aquella modulación más robusta posible basada en el tráfico. La pregunta es, ¿por qué voy a usar 64 QAM3/4 si lo que tengo que decir en este momento me vale con BPSK y me protejo muchísimo frente a las interferencias? Bien, no solo usamos T-Beam, sino también tenemos P-Beam. Es una tecnología exclusiva de AirDoxis que se basa en elegir la modulación no solo en la señal que yo recibo, en la calidad de la señal, sino también en cuántos paquetes por segundo estoy recuperando. Si estoy recuperando muchos paquetes por segundo, aunque yo esté recibiendo muy buena calidad, quiere decir que estoy encontrándome con interferencia esporádica. Entonces, en esas condiciones, los equipos con tecnología AirDoxis de Alventia lo que hacen es ajustar la modulación de forma inteligente, de tal forma que se reduce un poco la modulación, pero nos protegemos totalmente de interferencias y al final la capacidad aumenta. Y porque tenemos Noise Reducer. El sistema de reducción de ruido de Alventia básicamente lo que hace es, o lo que nos permite a los operadores es, en torres muy contaminadas, en torres con espectros realmente muy saturados, nos permite reducir ligeramente la ganancia para mejorar mucho la linealidad del sistema. Y me preguntaréis, ¿y qué significa esto? Bueno, significa que el equipo se convierte mucho más resistente a interferencias fuera de canal. Aquellos que hayan probado el Noise Reducer de Alventia, me consta que seréis algunos, ven una diferencia brutal. Se mantienen las modulaciones, se mantiene el throughput del sistema, pero de repente desaparecen los reenvíos de paquetes, se reducen las latencias, mejora el rendimiento del sistema. Bueno, creo que ha sido un webinar un poco intenso, un poco más largo de lo habitual. Simplemente me gustaría recordar los pilares fundamentales de lo que estamos hablando para poder dar triple play, que es telefonía, televisión e internet, sobre la interfaz radio. Necesitamos tener calidad de servicio, necesitamos tener true multicast y necesitamos protegernos frente a interferencias. La tecnología AirDoxis nos permite hacer las 3 cosas y además nos permite de forma predecible poder planificar nuestras celdas, tanto en televisión como en telefonía e internet. Bueno, nosotros ahora lo que hacemos es abrimos un turno de preguntas. Podéis hacer unas preguntas que queráis a través del chat y las iré respondiendo según pueda. Dejamos abierto el tiempo que haga falta y cualquier cosa que necesitéis
lo podéis hacer a través del chat y responderé por aquí. Eugenio nos pregunta que tenemos previsto tener un CPE con 2 radios y se podrá agregar throughput. Sí, exactamente. Tenemos previsto un CPE AirDoxis Dual Channel que va a tener en principio dos radios, es decir, 2 canales de 10 MHz, cada uno de ellos sintonizable libremente, uno con respecto al otro, y está previsto que tenga una capacidad de unos 70 megabits por segundo, y en este caso, como dices, efectivamente no haría falta tener 2 TPS en casa del cliente en ese escenario. Efectivamente, así es. También nos preguntan acerca de la reducción de la ganancia del noise reducer, si es automático o si lo hace el operador. Es manual, ¿vale? En la primera generación de equipos AirDoxis, que son equipos que están ya disponibles a nivel comercial y además es compatible hacia atrás por firmware con equipos que estén instalados de la gama ARBA, Access y Pro, es ajustable manualmente, es decir, el operador tiene la interfaz de la estación base tiene un desplegable en el que elige si quiere maximizar la ganancia o maximizar la protección frente a interferencias. Está previsto en un futuro que esto se haga de forma automática, de forma inteligente por parte del equipo. El tema es que de momento no lo hemos querido hacer así porque es una elección que nosotros creemos que es del operador, es una elección que es de ingeniería de nuestros clientes y que ellos deben elegir si prefieren reducir un poco la ganancia del equipo o si prefieren tener que lo haga un poco más de protección frente a interferencias. Nos preguntan sobre la sensibilidad de los equipos, ¿no? ¿Cuál es la sensibilidad de los equipos? Los equipos ajustan la modulación automáticamente, entonces en cada modulación al final tiene una sensibilidad, ¿no? Digamos que para que haya enlace al menos hay que tener menos 92 dBm de señal, menos 94 dBm de señal, ¿no? Para conseguir al menos 3-4 megabits por segundo. Para conseguir la máxima capacidad al menos hay que tener unos menos 74 dBm de señal, tanto en 5 GHz como en 3,5. Si bien, por supuesto, nosotros recomendamos cuanto más margen, mejor. O sea, si yo estoy recibiendo a menos 60 dBm, pues mejor que a menos 70, claro. Eso es ingeniería de radio y la recomendación de la I2 es así. O sea, ten el mayor margen posible para tu disponibilidad, ¿no? Nos preguntan que cómo puede comprar una radio base sin AirDoxis y una con AirDoxis para ofrecer solamente servicio de Internet. Todos nuestros equipos son equipos AirDoxis. Los hemos actualizado por firmware los equipos que estaban disponibles en campo y todo lo que fabricamos es AirDoxis. Tú puedes ofrecer solo Internet con una radio base AirDoxis, no hace falta ofrecer televisión ni telefonía. Eso es una opción, simplemente el equipo te lo permite, pero no es obligatorio ofrecerlo, por supuesto. Nos preguntan acerca de las 2 radios que va a tener el nuevo equipo, si van a estar solo en una polaridad o en 2 polaridades o conectorizado. En primera iteración va a haber 2 versiones del CPE, una conectorizado RPSMA y otra con las 2 radios en la misma polaridad. Jairo nos pregunta que tiene un WISP que ofrece solo Internet y qué equipo necesita complementar para dar servicio triple play. Yo no sé, Jairo, creo que no nos conocemos y no sé qué equipos estás usando. No sé si estás usando equipos de Alventia o si estás usando equipos de la competencia. Si estás usando equipos de Alventia, no necesitas mucho en realidad. O sea, simplemente actualizando el firmware de las radiobases y de los terminales, ya podrías empezar a ofrecer servicios doble y triple play. ¿Qué necesitarías para poder hacerlo? Pues necesitarías instalar en casa de tu cliente o bien teléfonos IP o bien ATAS y teléfonos tradicionales, análogos, y necesitarías un contrato con un operador de voz sobre IP o tú montarte una cabecera de voz sobre IP, yo sé, con Asterix, por ejemplo. Para ofrecer televisión, pues necesitarías set-top boxes en casa de tu cliente y necesitarías una cabecera de televisión. Ahora, si estás usando equipamiento que no es Alventia Systems de la competencia y quieres dar servicios triple play, mi recomendación es que hables con nuestros comerciales y que cambies los equipos por equipos Alventia AirDoxis. ¿Qué te voy a decir? Nos preguntan sobre las políticas de QoS en el CPE de doble radio que se conecta a 2 estaciones base. El tema es que no es así. El tema es un CPE de 2 radios se conecta con sus 2 radios a la misma estación base. Para el cliente es totalmente transparente, o sea, no hay diferencia
entre tener una o dos radios, porque hay una sola capa MAC, es decir, hay una sola capa de convergencia, una sola gestión de servicios y de paquetes. La radio base o la estación base va a ir asignando slots de tiempo en uno u otro sector, en una u otra frecuencia. La única diferencia para el cliente es que, o para el operador, es que donde antes tenía que configurar una frecuencia, ahora tiene que configurar dos en el terminal, o de forma automática, vamos, se puede hacer de forma automática, pero ya no hay dos radios con dos servicios separados en cada radio, no, los servicios van a ir todos por las dos radios al mismo tiempo, ¿no? Esta tecnología nos permite, por ejemplo, en el futuro ofrecer terminales de 140 megabits por segundo que puedan conectarse a cuatro sectores de la estación base al mismo tiempo. Sí, Ángel, en principio nosotros vamos a seguir la estrategia de 10 MHz de canal, no vamos a pasar a 20. El porqué fundamental es porque nos pasamos en la interfaz física 802.16 y no está definido un canal de 20 MHz. Bueno, se definió, pero no se llegó nunca se llegó a fabricar un circuito integrado que soporte 20 MHz, ¿no? Sobre todo por temas de ruido de fase, los osciladores y bueno, unas limitaciones técnicas que hay ahí. Nosotros vamos a mantener la estrategia de 10 MHz con agregación, al menos en nuestro roadmap para los próximos 2 años y medio, 3, va a ser así. Creemos que funciona muy bien y la experiencia con los equipos 450 en campo está siendo muy buena en ese sentido. Sí, yo estoy de acuerdo, Ángel. Es mejor usar dos canales Ángel nos dice que es mejor usar dos canales de 10 separables que uno de 20 en bloque. Yo estoy de acuerdo, sobre todo para las bandas de 3,5, pues es que es imposible, si no. Pero sí, yo estoy de acuerdo en esa estrategia y a mí me gusta personalmente desde un punto de vista técnico, que al final yo soy técnico, y para nosotros o sea, hay que entender que hacer equipos de 2 radios o de 4 radios tiene unas complicaciones técnicas bastante grandes, en general más complicado que hacer equipos de 40 o de 20, es más complicado hacer un equipo de 2x10 o 4x10, pero creemos que es la estrategia correcta y es por lo que estamos apostando y llevamos apostando ya unos años y vamos a seguir en los próximos años apostando por eso. Ángel nos hace una pregunta bastante capciosa, diría yo, ¿no? Pregunta, ¿qué ocurre, puesto que yo tengo libertad en principio para elegir canales, qué ocurre si configuro un terminal en el mismo canal y como digo que tengo conectores, lo pongo, cada uno de las radios las pongo en la misma frecuencia pero en diferentes polaridades, ¿no? En polaridades cruzadas. ¿Qué ocurre? Hombre, ocurre que en principio funciona, pero tienes que garantizar que tienes unas antenas realmente muy buenas, es decir, antenas con mucho rechazo a la polarización cruzada. No tenemos una tecnología de autocancelación tipo XPIC, como comentas. Entonces tienes que garantizar al menos 26 o 28 dB de rechazo a la polaridad cruzada. Con algunas antenas lo puedes conseguir y en escenarios outdoor lo puedes conseguir bastante bien. Se puede hacer. No es lo que yo recomendaría en ningún caso, eso sí te lo digo de verdad. No lo recomendaría, pero bueno, de hecho vamos a hacer unas pruebas piloto en Granada con un operador sobre una antena y bueno, en principio si el terminal tiene unas antenas buenas y las antenas de la estación base son buenas, se debería poder ofrecer un servicio razonable. Quizá un poco va a requerir más señal para funcionar con las mismas modulaciones, pero bueno, yo creo que va a funcionar razonablemente. Pero veremos, todavía en eso estamos en una prueba piloto de este escenario que nos propones. Bueno, muchísimas gracias a todos, ha sido un placer para nosotros estar con vosotros esta tarde. Vamos a dejar el chat abierto unos minutos más por si acaso hubiera una pregunta de última hora, pero por mi parte y por la parte de mis compañeros de Alventia nos despedimos. Gracias de nuevo y espero que nos veamos en el próximo webinar en unas pocas semanas. Un abrazo a todos. Miguel, no sé si sigues por ahí. Antes nos has hecho una pregunta que he entendido mal. Nos preguntaba cómo puede comprar una base sin Nerdoxis y una con el Nerdoxis. No, quería decir que nos preguntaba cómo las puede comparar. Discúlpame por no haber entendido bien la pregunta. Espero que sigas por ahí y puedas oír la respuesta. Vamos a ver, si tú cogieras dos equipos de Alventia, uno con el firmware actualizado con Nerdoxis o uno de nueva generación y un equipo anterior sin Nerdoxis, básicamente te darías cuenta, primero, que los equipos con Nerdoxis tienen de entrada una serie de mecanismos de protección frente a interferencias que no tenían los equipos anteriores, ¿no? TBIM, PBIM,
y el noise reducer. Además verías que puedes proveer servicios de multicast, es decir, que tienes esa capacidad en la provisión de servicios, etcétera. Pero sobre todo lo verías en el rendimiento, ¿no? Sobre todo lo verías en un rendimiento en un sitio con interferencias, pues verías cómo en las generaciones anteriores de equipos, en un escenario con mucha interferencia, pues puedes ofrecer servicios pues de 8 megabits, 7 megabits, y cómo con la nueva generación puedes llegar a servicios de 20, 25, incluso 30 megabits por segundo en escenarios muy complicados, ¿no? Ahora, si me comprases un equipo AirDoxis de Alventia con un equipo que no es AirDoxis, por ejemplo, cualquier equipo basado en Wi-Fi y derivados, y todo el mundo puede poner los nombres ahí que quiera, verías, primero, que ocupamos menos espectro, solo ocupamos 10 megahercios. Segundo, que solo usamos una polarización, no usamos dos, es decir, usamos menos espectro. Tercero, que llegamos más lejos, que los equipos requieren de mucha menos modulación, de mucho menos nivel para conectarse a la estación base. O sea, un equipo basado en Wi-Fi para llegar a la máxima capacidad necesita, no sé, entre mínimo 6 y habitualmente entre 10 y 15 dB más de señal que nuestros equipos. Verías que en un equipo AirDoxis puedes configurar servicios de tráfico separado en el equipo. No necesitas un router detrás para hacer clasificación, no necesitas un microtik en casa del cliente para separar tráfico, lo hace el propio CPE y la propia radio base. O sea, no sé, hay tantas cosas que los diferencian que lo único que se parece es que son por radio. O sea, digamos que la única similitud entre una radio base AirDoxis y un access point Wi-Fi es que va por radio. El resto es otro rollo, otra película, otra cosa distinta. No sé si ha quedado claro, espero que sí. Discúlpame por no haber entendido antes bien tu pregunta. Yo lo he leído rápido y con esto del directo pues se me ha colado. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Cerramos por aquí. Creo que Ángel, creo que Elsa, que iba a llamarte para comentar esto que estáis hablando en privado y comentarlo de viva voz. De nuevo, al resto, muchísimas gracias. Ya sabéis dónde estamos para cualquier comentario, para cualquier requerimiento, cualquier oferta técnica, cualquier aclaración técnica para lo que haga falta. Estamos aquí. Un placer y espero que nos veamos pronto.